Buenas, ¿cómo están? Estamos para empezar la segunda clase. ¿Pudieron ver, chicos? Bueno, la clase que dimos, lo que vimos en la clase anterior está subida. También les subí material para que ustedes lo lean. Así continuamos hoy con la segunda clase. Después, al último, hacemos unas preguntitas, si quieren, sobre la clase, ¿no? Em, bueno, entonces, si estamos para comenzar, les comparto. Mm, mm, ¿Se ve ahí? ¿Alguien me dice? En el chat me dicen, ¿se ve? Bien, bueno, comenzamos. La clase pasada, igual ahora vamos a ir hablando, relacionando todo, ¿no? Lo que vimos en la clase anterior y lo que vamos a ver hoy, para que no se pierda, ¿no? Y no quede en la nada lo que ya vimos. La idea es ir sumando el conocimiento. Eh, lo que nos tocaría ver hoy, la clase pasada, vimos principios físicos. Si bien yo sé que es bastante, porque los principios físicos sea, hay que entenderlos, ¿no? Como la resonancia funciona diferente, que habíamos hablado de que usa radiación, ¿no? Que se basa en los protones de hidrógeno, entonces tiene otros procedimientos. Por eso te demoraba. Bien, entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho, no? Para definirlo, dijimos que la resonancia era un método de imagen que utilizaba un potente imán, ¿no? Que utilizaba un sistema de cómputos y radiofrecuencia para generar, a ver, para generar imágenes de todo el cuerpo en todos los planos, ¿se acuerdan? Dijimos todos los planos, ¿por qué? Porque podíamos obtener cortes en el plano sagital, en el plano axial y en el plano coronal. Entonces, esa era una de las ventajas principales frente a los otros métodos de diagnóstico. Y también porque, bueno, dijimos, no utilizaba radiación, pero la desventaja dijimos que demoraba más tiempo y que el costo es caro, comparándonos, por ejemplo, con una tomografía o radiografías. Bien, entonces hoy lo que vamos a ver principalmente son los imanes, ¿no? Ahora en la actualidad, seguramente han escuchado que se habla de Teslas, ¿no? Hay equipos de 1,5 Teslas a 3 Teslas, es lo más normal. Después tenemos, siempre que sean cerrados, ¿no? Y luego tenemos los equipos abiertos, pero esos tienen campo bajo, no es lo mismo hacerse una resonancia en un equipo abierto que en un cerrado, ¿no? Los campos son menores. Y mientras más alto sea el campo, mejor va a ser la calidad de imagen, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar entonces, ¿no? Del sistema de resonancia en sí. Después vamos a ver un videíto también. Así que bueno, dijimos que si lo tenemos que dividir, vamos a decir que consta de dos partes, que van a ser, por una parte, va a ser el imán, ¿o no? Y no es solamente el imán, que si bien está compuesto por lo que sería el gantry, ese tubo, ¿no? Y la camilla, donde se ingresa el paciente, sino que eso tiene otros elementos que van a ayudar a formar la imagen, que van a ser, por ejemplo, los gradientes, que seguramente no escucharon nombrar. La clase pasada, uno de ustedes me ponía en el chat que si las bobinas eran lo mismo o algo así. Bueno, ahora vamos a ver eso. ¿Por qué? Porque sí hay bobinas de gradientes, hay bobinas de radiofrecuencia, las bobinas de campo, como que tienen una clasificación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar en lo que sería el equipo? Bueno, el principal va a ser el imán, ¿no? Ese gantry, las bobinas de gradientes. ¿Qué son las bobinas de gradiente? Bueno, las bobinas de gradiente son imanes también, que producen una variación lineal en el campo magnético.
Y gracias a estas bobinas yo puedo obtener los cortes. Yo puedo obtener así los cortes coronales, los cortes sagittales y los cortes axiales. ¿Por qué? Porque yo necesito saber de dónde viene esa señal para después ubicarla en mi matriz. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada que dijimos? Que para que suceda este fenómeno de resonancia, dijimos que sí o sí el paciente tenía que ingresar al campo. No podía suceder el fenómeno de resonancia si el paciente no estaba en el campo magnético. Porque, por ejemplo, ¿no? A ustedes, no sé, a donde estén en sus casas, si se les emite, o a mí como estoy ahora, un pulso de radiofrecuencia, no va a pasar nada. O sea, mis protones van a estar para cualquier lado. Pero sí, el paciente ingresaba al campo, ¿se acuerdan? Una vez que, con solamente ingresar al campo, los protones de hidrógeno de este paciente se iban a alinear, ¿se acuerdan? Que unos lo hacían en forma paralela y otros antiparalelo. Siempre predominando el estado paralelo sobre los anti, porque si no, se anularían. Sí o sí tienen que predominar unos sobre los otros. Bueno, entonces, se alineaban con el campo y precesaban, ¿se acuerdan? Que era el movimiento de precesión, que era cómo giraban, ¿no? Estos protones en el campo. Entonces, una vez que estaban alineados y precesando, ¿no? Se llamaba momento magnético. Y una vez que los protones estén en momento magnético, ahí recién son capaces de captar esa onda de radiofrecuencia, ¿no? Que me va a emitir la bobina de radiofrecuencia, que entra en una de las sería otro tipo de bobina, que sería la bobina de campo. No los quiero confundir, por eso vamos por partes. Entonces, esta bobina de campo, ¿no? Del equipo, me metí el pulso de radiofrecuencia. Y bueno, teníamos las bobinas de gradientes, dice. Una vez que yo emití el pulso, ¿no? ¿Se acuerdan que los protones estaban en el plano longitudinal? Se trasladaban al plano transversal, estaban excitados. Y cuando yo sacaba ese pulso de radiofrecuencia, los protones volvían, ¿no? Del plano transversal al plano longitudinal y me daban ese T1. Bien. ¿Qué sucede? Yo necesito captar esa señal o no, porque dijimos que esa liberación de energía, porque los protones los excité para que se muevan o no. Entonces, como estaban excitados, estaban en el plano transversal, yo le saqué el pulso de radiofrecuencia y cuando los protones, o sea, le sacaba el pulso, ya no estaban más excitados. Y como no estaban más excitados, liberaban energía. Y esa energía salía en forma de señal. Que esa señal iba a ser mi eco, que me iba a formar la imagen. Y acá es donde actúan los gradientes. ¿Por qué? Porque yo necesito saber de dónde viene esa señal, de qué parte del cuerpo. Ellos necesitan tres informaciones: de qué plano, de qué fase y de qué frecuencia. Cuando yo hablo de fase y frecuencia, me refiero a las filas y las columnas, ¿no? Porque una matriz, lo que nosotros vamos a ver después como imagen final, cómo está formada, por filas y columnas. Pero en resonancia hablamos de fases y frecuencias, que serían las filas y las columnas, que me van a formar el píxel, ¿no? Bien, entonces, de acá viene la importancia de saber qué es lo que hacen los gradientes, ¿no? Producen esa variación lineal dentro del campo magnético principal y así yo puedo saber de dónde viene la señal, de qué parte específica del cuerpo para después ubicarla en mi matriz y así formar la imagen. Y todos estos gradientes están en el equipo. Bien, lo otro que vamos a tener es la antena de radiofrecuencia. Cuando yo digo antena de radiofrecuencia que está en el equipo, me refiero a la body, a la antena que está ahí. Ahora vamos a ver los tipos de bobina, porque se clasifican. Hay bobinas que emiten el pulso y también lo reciben, pero hay bobinas que solamente reciben el pulso, o sea, reciben la señal. Bien, entonces tenemos los gradientes, las antenas, bien, están todas relacionadas con la formación de la señal. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿no? De cómo está formado una sala y un sistema de resonancia, hablamos de
lo que sería la sala de trabajo, ¿no? ¿Qué sería? A donde está el operador, a donde va a planificar los cortes, los protocolos, donde ahí también voy a tener cómo comunicarme con el paciente, pues en mi caso de que el paciente no sienta claustrofobia, quiera salir de la sala, bien. Y acá es donde obviamente el operador emite lo que sería el pulso de radiofrecuencia. Esas serían como las dos partes que tiene un sistema de resonancia. Bien. Bueno, ¿qué más tenemos que tener en cuenta nosotros? Obviamente, el espacio, ¿no? La sala de resonancia, todo tiene que estar diseñado con un espacio suficiente, ¿no? Para que entre todo ahí, los elementos que estén en la sala, todo obviamente de material apto, porque acuérdense que esto es un imán que tiene mucha potencia, ¿no? Entonces, materiales ferromagnéticos no pueden entrar. Ahora vamos a ver un video para que vean la fuerza que tiene, ¿no? Mientras más cerca esté yo del imán, más fuerza, ¿no? Porque en el isocentro del imán, ¿no? Que tiene, es donde más potencia tiene, por decirlo de alguna forma. Entonces, mientras yo más me acerque al tubo, más me va a chupar, por decirlo de una forma. Mientras yo me vaya alejando, va perdiendo fuerza. Bueno, además, obviamente, sala de espera para pacientes, siempre carteles señalizadores por todas partes, ¿no? Que se están acercando al imán, qué es lo que no puede entrar a la sala. Bien. Y obviamente, como les decía recién, todo esto, todo lo que es la resonancia, es caro, porque conlleva ¿cómo se dice? A una instalación diferente a lo que sería, no sé, un equipo de radiología convencional. Acuérdense que estas ondas, además de radiofrecuencia, para que no salgan, necesitan una jaula, que es la jaula de Faraday. Bien, que era de cobre o acero galvanizado. Esto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a evitar que esas ondas de radiofrecuencia salgan eh, y se produzca, no sé. Recuerden que las ondas de radiofrecuencia es todo, los celulares, los microondas. De ahí la importancia también de que nosotros tenemos que decir al paciente, ¿no? Que deje el celular, las tarjetas, reloj, todo lo que puede intervenir con el campo. Bien. Acá tenemos, ¿no? El equipo, como les decía recién, lo más importante. A ver si puedo ver esto. Bien, tenemos, ¿no? Bobina de radiofrecuencia, dijimos, la bobina de gradientes, el imán en sí y la camilla. Acá tengo un video, pero se los muestro cuando termine el pago. Bien, seguimos entonces con lo principal, que dijimos que teníamos el equipo, ¿no? ¿Cómo estaba compuesto? Por un imán. Hay diferentes tipos de imanes, que ahora vamos a ver cómo se clasifican, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los imanes permanentes, que son campos magnéticos naturales. Tenemos los resistivos, que también son abiertos, que funcionan con corriente, y tenemos también los superconductores, que son los cerrados, y que funcionan con este fenómeno de superconducción, que lo nombramos la clase pasada, ¿no? Que necesitaban el helio líquido para que pueda correr mucha corriente por estas bobinas. Entonces, esos serían los tres tipos de imanes, ¿no? Bien, entonces, dijimos, el equipo principal, ¿cómo está compuesto? Por el imán, que es lo principal, lo esencial que provoca el magnetismo en los tejidos, ¿no? Como les decía, si yo no estoy sometido a un campo, mis protones no pueden recibir el pulso de radiofrecuencia. Sí o sí, necesito estar en el campo. Deme un segundo, cierro acá. Perdón, sigo. Bien, entonces dijimos, la radiofrecuencia, ¿no? El pulso de radiofrecuencia que va a hacer que los protones se exciten para después generar la señal cuando se relajen. Bien, y los gradientes, que dijimos recién, que son los que participan en la selección del corte y la localización de la señal. Necesito saber de qué plano viene y de qué parte. Si estoy haciendo un sagital, un coronal o un axial.
Bien. Bien. ¿Cuáles son las características, ¿no? Que debemos saber de los resonadores? Bueno, y en cómo pueden variar en la intensidad del campo. Tenemos, por ejemplo, resonadores de bajo campo, que eran estos abiertos que les decía recién. Cuando un resonador es de bajo campo, por ejemplo, no llega a los 0,5 teslas. Los que podemos encontrar normalmente ahora en los servicios de salud, máximo hasta 3 teslas. Lo más normal es ver 1,5 teslas. Después estaba en estudio, por ejemplo, usar más teslas. El otro día justo había leído una nota que había un imán de 11 teslas, ¿no? Un resonador. Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que en un momento, en la clase pasada, me preguntaron sobre qué pasaba con los tatuajes, ¿no? Y yo les conté que lo que tienen los resonadores, como trabajan con radiofrecuencia, ¿no? Pueden producir quemadura. Por ejemplo, en este caso dijimos los tatuajes de tinta china. Por eso también cuando los pacientes tienen prótesis que sienten ese calor, bien. Entonces, ¿qué sucede? Si el campo magnético es muy alto, se tiene que estudiar todavía qué es lo que puede llegar a provocar estas ondas de radiofrecuencia, ¿no? Porque no se sabe, están en estudio todavía. La idea, ¿no? Obviamente, es saber si puede llegar a producir algún efecto en los pacientes. Bien, ¿y qué es importante saber de la intensidad? Bueno, porque esto, obviamente, como les decía recién, mientras más alto el campo, mejor va a ser la imagen. ¿Por qué? Porque interviene, ¿no? En lo que sería el cambio de energía. Si yo tengo más energía, voy a poder, mis protones siempre son los mismos, no es que voy a tener más protones, pero bueno, van a tener otra frecuencia de precesión, ¿no? Puede ser que sea más rápido el estudio y todo eso. Bien. Y obviamente, lo que son los tiempos de relajación longitudinal, ¿se acuerdan que dijimos el T1? Bueno, se modifica según la fuerza del campo magnético. ¿Por qué? Esto es importante para que no haya confusión. A menor fuerza del campo magnético, más corto es el T1. Y a la inversa. ¿A qué voy con esto? Si mayor es el campo, es más largo el T1. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan que el T1 era cuando volvía, o sea, para hacerlo de una forma ilustrativa, dijimos que era cuando volvía, ¿no? Ese pulso de radiofrecuencia, ese vector volvía. Y mientras más energía yo le dé, más difícil va a ser volver. A eso hace referencia, de que mientras más fuerza, es más largo el T1, porque más le cuesta volver a su estado natural, está más excitado. Entonces, le cuesta mucho más relajarse. Por eso, a menor fuerza, más corto el T1. Y a la inversa, a mayor fuerza, mientras más largo, ahí me perdí, a mayor fuerza, más largo. En el T2, por lo general, no pasa nada, eso en el T1. Bien. Y después, esto también es importante para que lo tengan en cuenta. Bien, ¿se acuerdan que recién les hablaba de lo que eran los Teslas? Bueno, dijimos que por lo general los equipos que podemos encontrar ahora no de resonancia eran de 0,5, perdón, de 1,5 a 3 teslas, lo más normal, de los cerrados, ¿no? Los abiertos dijimos que no llegaban a 0,5. Bueno, ustedes, para que se den una idea de cómo funciona el CIMAM, dijimos que un Tesla es igual a 10.000 Gauss. Y, por ejemplo, la gravedad de la Tierra es de 0,5 Gauss. Entonces, para que ustedes sepan por qué también tiene tanta potencia. Sí. Bien, entonces acá, lo mismo que le decía recién. Una de las principales diferencias que hay entre los equipos de resonancia es la intensidad del campo. Influye directamente en cómo se comportan nuestros tejidos en el imán. Y obviamente lo que decíamos recién de cómo se comporta el T1.
¿no? De cuánto tarda un tejido en devolver la energía que recibió, ¿no? Durante ese pulso que lo excitó para volver a su estado normal de equilibrio. Entonces, lo mismo. Cuando se utiliza un campo más intenso, por ejemplo, un equipo de 3 teslas en un lugar de 1,5, la diferencia de energía entre los estados aumenta. Por eso voy a tener más excitados, más absorben energía y más tiempo les toma devolverla y volver a su estado natural. Bueno, ¿y qué sucede, no? Con este alargamiento del T1, ¿no? Que, o sea, sabemos qué va a pasar. Bueno, puede ser que el contraste entre los tejidos cambie, ¿no? Por eso es necesario siempre ajustar los parámetros de adquisición. ¿Se acuerdan que yo les dije que si bien no nos metemos tanto en la física, hay algunas cosas que sí tenemos que saber? Que, por ejemplo, para obtener el T1, nosotros necesitamos combinar un tiempo de repetición corto y un tiempo de eco corto. Y para obtener un T2, que era lo mismo, pero nada más que necesitábamos un tiempo de repetición largo y un tiempo de eco largo. Estos tiempos son no los que suceden, por ejemplo, ¿no? Entre un pulso y otro, o entre un pulso y la recogida del eco, o sea, la recogida de la señal. Eso serían el TR y el tiempo de eco. Entonces, es importante conocer estos parámetros para no perder la señal y saber siempre que yo estoy obteniendo o un T1 o un T2. Porque si no, si yo no combino bien estos parámetros, puede ser que no, o sea, me salga una imagen que no sea ni T1 ni T2. Y es importante conocer esta diferencia, porque yo les había dicho, por ejemplo, ¿no? Que el T1 era una imagen solamente anatómica y el T2 era la imagen que me ponía en evidencia la patología. Entonces, nosotros, como técnicos, debemos conocer cómo se deben combinar estos parámetros para obtener lo que quiero ver. Bien, entonces, mientras más alto el campo, también mejora lo que es la relación señal-ruido, ¿no? La relación señal-ruido es lo que me permite obtener una buena imagen, más detallada, ¿no? Bien, bueno, como dijimos, en conclusión, a mayor campo, más largo el T1, ¿no? Porque los protones necesitan más tiempo para liberar esa energía absorbida. Bien, entonces, esto nos da pie ya para empezar a hablar de los tipos de imanes que tenemos. Bien, ¿se acuerdan que le dije recién en cómo se clasificaban? Que podíamos tener imanes abiertos, como en este caso, e imanes cerrados. Por lo general, ¿cuál es la utilidad de estos equipos abiertos? Bueno, obviamente, principalmente para pacientes que tienen claustrofobia, ¿no? O niños también. Bien, vamos entonces con lo que son los imanes permanentes. Los imanes permanentes, ¿cuál es su particularidad? Bueno, que son campos magnéticos naturales, ¿no? Y se componen, por ejemplo, de materiales ferromagnéticos, porque como dijimos recién, son naturales. Bien, ¿y cómo es el campo magnético? Por lo general, obviamente, perpendicular al paciente y se compone de varias piezas que están encastradas entre sí, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Obviamente que la intensidad es baja, entonces va a reducir las medidas de seguridad, porque se acuerdan que habíamos hablado de que cuando el campo magnético es alto, tiene que haber, obviamente, acá también, pero bueno, mientras más alto sea el campo, más posibilidad haya que se produzca, si yo me ingreso con algún elemento ferromagnético que lo absorba. Entonces, su única ventaja hablando de que si el campo magnético es bajo, es que reduce las medidas de seguridad y que es para pacientes claustrofóbicos. Bien, y como obviamente es natural, no necesita de energía, es más barato, por lo cual lo que es los costos de inversión serían más bajos, ¿no? Para el servicio. Pero bueno, son muy pesados,
a comparación de los otros, todos son pesados, pero esto más todavía. Bueno, y obviamente no se pueden desconectar porque está todo el tiempo el campo, son naturales. Y entonces, en caso de emergencia, no se puede desconectar. Y el campo magnético es menos homogéneo. Bien. Después tenemos los imanes resistivos, que también son abiertos, ¿no? Bien. ¿Y cómo se genera el campo magnético en los imanes resistivos? Bueno, acá sí es por corriente, ¿no? O sea, la generación del campo, en una primera instancia, se provoca, ¿no? Porque por una bobina circula corriente. ¿Y qué es esta bobina? ¿Se acuerdan que dijimos que había una clasificación de las bobinas? Bueno, en este caso teníamos las bobinas. Estas bobinas de los imanes resistivos tienen un nombre propio y se llaman bobinas de Helmont. Creo que no lo puse por acá, pero se los digo. Bueno, ¿y qué es una bobina en este caso? Son bobinas de campo, es decir, que generan campo magnético. Para que no se las confundan con las bobinas de radiofrecuencia que vamos a ver después. Y no es lo mismo tampoco que las bobinas de gradientes, de las que hablamos al principio. No es lo mismo. Estas son otras bobinas. Las bobinas de gradiente dijimos que eran las que producían esa variación lineal del campo y ubicaban las señales, ¿no? Del cuerpo. No se las confunden. Entonces, dijimos que una bobina es un enrollado de cables, por ejemplo, en este caso son de cobre, y por estas bobinas circula corriente eléctrica, ¿no? Y como circula corriente eléctrica, se genera magnetismo en torno a esta bobina. ¿Y por qué se llaman resistivos? Bueno, porque el cobre que compone estas bobinas opone una resistencia al flujo eléctrico, porque por acá circula mucho calor. Entonces de ahí viene el nombre de que son imanes resistivos. ¿Cuál es la desventaja que tienen? Bueno, que tienen un consumo alto eléctrico, obviamente, no son naturales como los otros, y que además necesitan de otro recubrimiento de hierro. ¿Se acuerdan que dijimos? O sea, la jaula de Faraday está siempre. No es que a veces está y a veces no. Esto siempre está. Porque yo lo que tengo que evitar es que salgan ondas de radiofrecuencia y que tampoco ingresen. No es que solamente no deben salir, tampoco deben ingresar. ¿Por qué? Porque si ingresan ondas de radiofrecuencia, se van a producir artefactos en mi imagen. ¿Y qué pasa si se provocan artefactos? Obviamente me puede llevar a un mal diagnóstico. Entonces es importante entender que la jaula de Faraday lo podemos definir así como un blindaje de radiofrecuencia que evita que ingresen y egresen ondas de radiofrecuencia, ni que entren ni salgan. Bien, ¿qué pasa con estos imanes resistivos? Obviamente, mucho consumo eléctrico porque yo necesito que por ahí circule mucha corriente para que se genere el magnetismo. Eh, pero bueno, además necesita otro recubrimiento que se llama shielding pasivo. Este shielding pasivo es un recubrimiento de hierro extra que tiene, ¿no? Además de la jaula de Faraday, para que el campo magnético no exceda y no salgan esas ondas de radiofrecuencia. Y otra de las desventajas que tiene es que al ser campos magnéticos bajos, no llegan a los 0,5 teslas. Y mientras más bajo el campo, menor va a ser la calidad de mi imagen, ¿o no? Bien. Y después vienen los que usamos ahora, los imanes superconductores. Los imanes superconductores se llaman así porque funcionan, digamos, por este fenómeno de superconducción. Entonces, ¿cómo está formada, no, este imán? Bueno, se utiliza un cable, ¿no? Estas bobinas. Tienen nombre propio también. ¿Se acuerdan que dijimos recién que las bobinas de los resistivos, o sea, las bobinas de campo que generan campo en los imanes resistivos se llaman bobinas de Helmont.
Acá, en los imanes superconductores, es una bobina solenoidal, así se llama. Bien, entonces, ¿qué pasa? Se utiliza cables, ¿no? Por ejemplo, de novio o titanio, que enfrían estas bobinas. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque yo necesito que esta bobina esté fría para que por dentro pueda circular esta corriente o no, si no se quemaría. Y que la temperatura debe ser a 4 grados Kelvin, ¿no? ¿Y cómo yo conseguía que tenga esta temperatura? Bueno, sumergiéndola en helio líquido. ¿Se acuerdan que hablamos? Y eso era lo que lo hacía tan cara también, ¿no? O sea, que sea así la resonancia cara, porque necesitaba del helio líquido para poder enfriarlo. Entonces, eh, bueno, este fenómeno de superconducción, ¿por qué? Porque pierde la resistencia a la conducción eléctrica. ¿Y cómo funciona? Bueno, o sea, todo el tiempo está prendido. No es que yo vengo y lo apago. ¿Por qué? Porque cuando se instala este resonador, viene el ingeniero, ¿no? Y le saca lo que sería esta corriente, por decirlo de una forma, ¿no? Sumerge en el líquido y todo el tiempo está circulando por ahí la corriente. Entonces yo no es que lo prendo y lo apago. Pero de acá venía también, es una desventaja que yo no lo pueda apagar. ¿Por qué? Porque en el caso de que suceda algún tipo de accidente o necesita parar el campo, un ejemplo, eh, no sé, una silla de rueda atascada, lo vamos a ver igual en algún video, alguna silla de rueda que se queda atascada o, bueno, tijeras, todas esas cosas son un poco más fáciles de sacar, ¿no? Tiene fuerza el campo, pero se pueden sacar. Si yo tengo que apagar el campo, tengo que sacarle ese helio líquido. Y eso se llama quench. Tengo que quenchar el equipo, ¿no? Tengo que hacer que ese helio líquido se libera al exterior. Eh, ¿Por qué? Porque si necesito sí o sí salvar al paciente de algún accidente, tengo que hacer que ese imán se apague, ¿no? Que deje de estar absorbiendo, por decirlo de una forma. Entonces, esa es una desventaja y obviamente, nada, o sea, es plata para el servicio, ¿no? Bien. Como dijimos recién, se utiliza helio líquido como criógeno. ¿A qué me refiero con esto? Para poder bajar la temperatura, ¿no? Del equipo. Bien. Eh, lo mismo que le decía recién. Ahora igual hay equipos que no usan helio. No sé, no sé tanto del tema porque lo leí por encima hoy, pero vi que habían instalado un resonador que funcionaba sin helio. Lo voy a buscar para la próxima clase. Bien. En estos imanes superconductores ya tenemos intensidades más altas, ¿no? Puede variar entre 1,5, de 0,5 hacia arriba, hacia 3 Tesla, ¿no? Y son muy homogéneos. ¿A qué me refiero con homogéneos? Bueno, ¿se acuerdan? Es como constante, digamos, ¿no? El, el magnetismo es constante, entonces yo puedo obtener mejores imágenes. Bueno, y también debemos saber que cómo se clasifican, ¿no? Estos imanes. Se clasifican según la intensidad del campo magnético, ¿no? Si son campos bajos, como habíamos dicho, un ejemplo, los resonadores que son abiertos, de 0,1 a 0,5 teslas. Eso sería un imán o un resonador de campo magnético bajo. Después tenemos los imanes de medio campo, por ejemplo, de 0,5 a 1 teslas. Y después tenemos, ¿no?, los imanes de alto campo, ¿no? De 1 a 3 teslas. Y después vienen los de ultra alto campo, que pueden ser de más de 3 teslas. Después pueden buscar, o sea, existen, hasta también se han usado de 9 teslas. ¿Qué sucede? O sea, son más detallados, se pueden encontrar patologías más rápidos. Bien, bueno, ahora les explico esto del sistema de gradientes, de lo que hablábamos recién, de qué eran, ¿no?, estos gradientes, para que no se confundan y retomamos. Cuando hablamos de bobinas, decimos que tenemos
bobinas de campo, las de Helmholtz, de los imanes resistivos, y las solenoidales, de los superconductores. Bobinas que generan campo magnético. Luego tenemos las bobinas de gradientes, que son las que vamos a describir ahora. Tenemos bobinas de shimming, que ¿cuál es su función? Bueno, calibran. Hay estudios que necesitan estar más calibrados que otros, ¿no? Bueno, y por eso vienen estas bobinas de shimming. Y después tenemos bobinas de radiofrecuencia, que son también las que vamos a ver hoy, que son esas que dijimos que emiten y recogen la señal. Como para darle un nombre, podemos decir que sería como nuestro chasis, ¿no? De radiología. Bien. Bueno, vamos con el sistema de gradientes. ¿Qué es este sistema de gradientes? Bueno, son unos dispositivos, ¿no? Que están adentro del equipo, ¿se acuerdan que dijimos? Bien. Y van a trabajar en conjunto con las antenas, ¿no? Bien. ¿A dónde están ubicados? Dijimos, al lado del imán. Y dijimos que tenemos, el equipo tiene 6, por decirlo de una forma, estos gradientes, que se disponen dos para cada perdón, dos para cada eje, que serían X, Z, Y. Cuando yo hablo de Y, X y Z, me refiero a los planos del espacio, ¿no? Entonces se le asigna a cada una de estas letras un plano, en el que el Z va a ser el axial, para que lo recuerden y no se confundan, es importante. El X va a ser el sagital y el Y va a ser el coronal. Entonces se le asigna. ¿Por qué? Porque estos van a trabajar en base a lo que yo quiera ver, porque ellos son los que van a recoger esa señal o no. Entonces localizan la señal en los tejidos en las tres direcciones del espacio, ¿no? Y cambia la intensidad del campo localmente de manera lineal. Producen una variación del imán, porque también son imanes adentro del imán, digamos, del campo magnético general. Entonces recuerden esto. Por ejemplo, ¿no? Si yo necesito tomar un corte axial de cerebro, ¿quién va a funcionar? Bueno, en este caso el gradiente Z, porque el Z es el axial, ¿no? Entonces va a localizar la señal de los tejidos a lo largo del eje Z. Si yo necesitara cortes coronales, bueno, ¿cuál gradiente va a actuar? En este caso, el Y, el que dijimos que era el que me localizaba la señal a lo largo del eje coronal. Y si yo necesitara una imagen en el corte sagital, ¿quién va a actuar? El gradiente X, que va a ser el que me recoja señal todo lo largo del eje sagital. Esa es la función de los gradientes. Bien, y vamos con lo que sería el sistema de radiofrecuencia. Bueno, dijimos, obviamente, de por sí, que la resonancia, ¿en qué se basaba? ¿Cómo funcionaba? Con radiofrecuencia, ¿no? Bien. Y la radiofrecuencia, o sea, ¿qué nivel trabajaba? Dijimos a nivel de nuestros protones de hidrógeno, porque son los más abundantes del cuerpo. Entonces, la radiofrecuencia transfiere energía a los protones del cuerpo y produce así que estos existen, sí, que queden excitados, dijimos, ¿no? Bien. eh, para producir, dijimos, una imagen, tenían que alinearse, todo lo que venimos repitiendo para que quede claro, ¿no? Terminaban con el campo, hasta el pulso. Sacaba el pulso, volvían, se relajaban y devolvían la señal. Bien. Eh, bueno, esto es importante. Dijimos, esta frecuencia, ¿no? Es próxima a las ondas de radiofrecuencia, por ejemplo, del externo. Por eso era importante que estén en estas jaulas, ¿no? Para que no produzcan ningún accidente, no se alteren, digamos, los productos electrónicos, sería un ejemplo, ¿no? Recuerden que las ondas, por eso se le pide a los pacientes que no ingresen al campo con celulares, ¿por qué? Porque los descarga, con reloj también los descarga, a veces dejan de funcionar o a veces los descarga. Lo que son
¿cómo se dice? No va a salir el nombre ahora. Las tarjetas, las bandas magnéticas, les borra la información. Y los pendrive también les borra la información. Por eso es importante siempre avisar al paciente. Igual a eso lo vemos ahora. Bien. Mm, Bueno, después seguimos, ¿no? En la clasificación de los que eran las bobinas. Tenemos las bobinas de radiofrecuencia o antenas. Es lo mismo, porque eso creo que había sido la pregunta de la clase pasada, que me preguntaban si antenas y bobinas era lo mismo. O sea, si hablamos de antenas de estas de radiofrecuencia, sí es lo mismo, pero no confundamos con las otras. Bueno, cuando hablamos de las bobinas de radiofrecuencia, tenemos que clasificarlas, ¿no? Entonces decimos que tenemos, por ejemplo, bobinas de transmisión y de recepción. ¿Qué quiere decir esto? Que van a transmitir el pulso, ¿no? Para excitar estos protones y luego, cuando estos protones se relajen, van a recoger también esa señal. Tienen esta doble función o no. Entonces, son las antenas que realizan doble función. Emiten el pulso de radiofrecuencia que va a excitar a mis núcleos de hidrógeno. Una vez que saque el pulso de radiofrecuencia y se relajen, recogen la señal que estos protones liberaron. Un ejemplo de una bobina de transmisión y recepción, la que está en el equipo, la bobina body, bueno, si está en el equipo, es un ejemplo. Emite y recibe. También la bobina head es una bobina de transmisión y recepción. Bueno, tenemos bobinas solamente de transmisión, que serían las que solamente envían pulsos. Y tenemos solamente bobinas de radiofrecuencia o antenas, mejor si le dicen antenas para que no se confundan. ¿Cuál es la función? Solamente recogen la señal que emite el cuerpo cuando se relajan, ¿no? Todo eso también depende de los fabricantes. Eh, yo no puedo, por ejemplo, poner una bobina de un campo de 0,5 en de 0,5 teslas en uno de 1,5 teslas, porque no va a estar la misma frecuencia ahí. Eso es importante. Las bobinas vienen para cada equipo. No puedo usar una de otro equipo en uno que no es. Bien. No siempre va a haber las que nosotros necesitemos, ¿no? Las bobinas específicas. Hay veces que hay que usar una que no es para esa parte del cuerpo, como para recoger más señal. Recuerden, la señal que sale del cuerpo es muy débil. Entonces, por eso necesitan las bobinas ser lo más adecuadas a la parte del cuerpo que se quiere estudiar y que no haya mucha separación, porque es tan débil la señal que lo ideal es que sea justo para esa parte del cuerpo. Si no contamos, hay veces que hay que elegir la que mejor se acomode, ¿no? A esa anatomía del paciente. Bueno, ¿cómo se colocan estas bobinas? Bueno, la idea obviamente lo más cercano a la zona que se debe explorar, ¿no? Que quede alrededor de ella y que cumpla esta misión. Que no sea más grande tampoco. Y no, si bien, como les digo, la señal que sale del cuerpo es muy débil, eh, pero tampoco que sea tan grande. Recuerden que el paciente tiene que estar quieto ahí, tiene que estar cómodo. Obviamente vienen cuñas que se le colocan para que no se mueva el paciente y se quede quieto, pero bueno, mientras más eh, se adapte a la anatomía del paciente, más fácil también va a ser para él quedarse quieto, ¿no? Bien. Bueno, es importante también que no sea más grande de lo que se necesita ver para yo garantizarme que voy a tener una buena resolución espacial, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque mientras mayor sea el campo, más grande va a ser el píxel, ¿o no? Y mientras voy a ir perdiendo lo que es la resolución espacial. Bien. La resolución espacial es la capacidad de distinguir estructuras cercanas entre sí. Entonces, si el FOB es muy grande, va a ser más difícil para mí diferenciar esas estructuras, es decir, puedo perder información si hay alguna patología. Bien.
Además, estas bobinas, ¿no? Se clasifican en antenas de volumen y antenas de superficie. Cuando son de volumen, como su nombre lo indica, ¿qué es lo que hacen? Envuelven completamente a la zona que se estudia, ¿no? Eh, bien, obviamente, puede ser que haya pacientes que no les quede cómoda, pero bueno, pues la ventaja que al ser envolventes, como decimos, de volumen, es más homogénea la señal que va a recoger. Y después tenemos las de superficie, y también, como su nombre lo indica, se colocan sobre la superficie que se va a estudiar. Pero la intensidad no es homogénea. ¿Por qué? Porque como es de superficie, yo voy a perder ahí señal, porque no me está envolviendo la zona a estudiar. Entonces, no va a ser tan homogénea la señal que se recoja cuando los protones liberen energía. Bien. Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá de volumen, bobina head, cerebro, acá está combinada con la cervical, a veces que se necesita estudiar las dos cosas, entonces no se lo deja quieto el paciente, ¿no? En un caso que se tenga que hacer cerebro y cervical, se lo acomoda el paciente, ¿no? Con las dos bobinas y se hace un protocolo y después el otro. Acá tenemos, por ejemplo, de superficie, ¿no? No me estén volviendo toda la zona a estudiar. Entonces, recuerden que les dije, la señal es muy débil. Yo necesito que sea lo más cercano posible a la zona a estudiar. Ve que ingeniárselas a veces, volver como se pueda. Bien, antes de ir con esto, les voy a mostrar el videito que les dije. A ver si se comparte ahí. Bueno, para empezar a hablar un poco, ¿no? De lo que es la bioseguridad, ¿no? En lo que es resonancia, tenemos que hablar sobre esta área, ¿no? De resonancia. Bueno, cuando hablamos, ¿no? De lo que es la instalación de un equipo, sabemos que dijimos que necesitamos espacio, que todo esté cubierto por esta jaula de cobre, ¿no? Tenemos que, si la jaula tuviera algún tipo de fallo, me provocaría algún artefacto, ¿no? Si a la sala ingresan ondas de radiofrecuencia o salen, perdón, si ingresan solamente, ¿no? Me podrían provocar algún artefacto y este artefacto luego me podría dar un falso diagnóstico, ¿no? Entonces siempre es importante saber esto. Y siempre, obvio, cuidar lo que es la seguridad del paciente, ¿no? Bien. Es importante saber qué es lo que va a haber arriba y abajo también, ¿no? De donde esté el equipo. Por lo general, igual, los resonadores están en pisos de abajo porque son pesados. Bien, ¿se acuerdan que recién dijimos que lo dividíamos en dos partes? Que teníamos por un lado todo lo que era la parte del equipo, ¿no? Del imán, el gantry, bien. Y la otra parte era donde se trabajaba, ¿no? Donde estábamos nosotros, donde nosotros largábamos las secuencias, los protocolos, se planificaba. Bien, en esta zona de trabajo, ¿qué es lo que se realiza? Bueno, acá se cargan, primero y principal, todos los datos del paciente, ¿no? Y el peso del paciente. ¿Por qué es importante poner bien el peso del paciente? Porque por lo mismo que hablamos de la radiofrecuencia, ¿no? De este límite del SAR. Ahí lo vamos a ver un poquito en detalle. Pero, ¿qué pasa? Si yo estoy haciendo un estudio que es muy largo al paciente, ¿no? Va a llegar un momento que las ondas de radiofrecuencia pueden llegar a provocar un calor en el paciente, ¿no? Entonces, el equipo detecta este límite SAR. Pero bueno, yo necesito indicarle al equipo cuánto pesa ese paciente, ¿no? Para que el equipo, si sabe que se excede ese límite SAR, me avise a mí, ¿no? Para, en el caso de que el paciente sienta una incomodidad o quemazón, sacarle. Bueno, además, yo desde acá puedo, obviamente, monitorizar todo el tiempo al paciente. ¿Por qué? Igual el paciente tiene un timbre, ¿no? En el caso que quiera salir, que sienta claustrofobia, incomodidad, que se sienta mal,
todo el tiempo lo estamos viendo, hay un micrófono, ¿no? Vieron que en el video recién hablaban, todo el tiempo estamos comunicados con el paciente. Bueno, como les dije recién, acá se programan y se envían las secuencias. Cuando yo hablo de secuencias, ¿a qué me refiero? De acá yo mando, no sé, quiero ver una axial T1 y T2, un coronal T1, un T2, una saturación grasa, acá se planifican y se mandan. Acá también vemos, una vez terminado el estudio, las imágenes que se van obteniendo, ¿no? Y bueno, todo esto después se manda a un sistema informático o a donde se deba mandar. Ya no se imprime en papel. Es raro. Bien, hablemos entonces de la sal. Dijimos que necesitamos esto que está acá, sería la jaula de Faraday. Todo esto sería cobre o acero galvanizado, ¿no? Que, como dijimos recién, lo que hace es que ingresen y salgan las ondas de radiofrecuencia. Todo lo que esté en la sala siempre es de material que es compatible, ¿no? Con la sala. Eh, todo lo que esté adentro. Por ejemplo, no sé, lo ideal siempre es que el personal del lugar donde trabaje o el centro de salud esté informado de cómo funciona el resonador. Pero hay camillas aptas para resonancia, ¿no? También, sí, o sea, de otro material diferente para que el paciente pueda, se puede ingresar el paciente a la sala y no me queda atorada en el imán. Bien, siempre que más debe haber un armario para colocar y tener a mano las bobinas, ¿no? También hay cuñas para que el paciente se quede quieto. También hay, ¿cómo se dice? Sábanas siempre para taparlo porque hace frío en la sala. Bien, entonces, toda la sala debe tener este blindaje especial, ¿no? Que son las jaulas de Faraday. También por eso es muy, muy caro. Bien, este blindaje no pasivo, ¿qué hace? Evita que entren las ondas electromagnéticas externas, ¿no? Dijimos, el teléfono, ondas de radio, de televisión, ¿por qué? Porque pueden ser captadas por las antenas, ¿no? Las antenas, dijimos, esos que tenían en el paciente, bien, y producir artefactos. Bien, nunca se debe perforar, dijimos recién, porque obviamente va a provocar artefactos. Bien, también puede pasar de que si hay alguna luz que esté rota o algo, provoque algún tipo de artefacto. Bien, estos carteles avisadores siempre por todas partes, ¿no? Dijimos, en la puerta de acceso se debe señalizar, ¿no? ¿Por qué? Porque después ustedes, cuando les pase la clase, estos links son de los videos que vimos recién. Los puse acá también para que a ustedes les queden. Bueno, siempre, señalizada de todo lo que no se puede meter, ¿no? Y de cuántos liman, por ejemplo, ¿no? Decimos, las camillas o que tengan tubo de oxígeno, muy ferromagnético. Eh, sillas de ruedas, no sé, capaz al personal de limpieza con algo que sea ferromagnético. Por ahí pacientes que vienen con bastones, depende del material que sea, volvemos a lo mismo. Bien, entonces, en la puerta, siempre de acceso, hay que señalizar para prohibir la entrada a pacientes que tengan marcapasos que no sean aptos para resonancia. Acá les puse, igual por una página que les había contado la clase pasada, que hay para saber cuáles son los elementos, prótesis, marcapasos o lo que sea, donde ustedes se pueden fijar si es apto o no para resonancia. Depende del fabricante. Bueno, todo lo que sean, dijimos, tubo de oxígeno, escaleras, tijeras. ¿Por qué? ¿Vieron en el video que les mostré recién? Que se acercaba y cómo chupaba, son proyectiles, ¿no? Contra el paciente. Bien. ¿Cuáles son los pasos, ¿no? Antes
de hacer una exploración de resonancia. Bueno, lo primero y principal, que no lo hacemos nosotros, sino que lo hacen las secretarias en recepción, es, bueno, recibir al paciente, obviamente ver qué tipo de estudio es, obviamente él viene ya, la idea es que el médico le informe todo esto, ¿no? Pero bueno, también ahí. ¿A qué voy con todo esto? Que nosotros vamos a hacer el último filtro para que ese paciente entre a la sala. La idea es que él ya venga informado, pero por las dudas. Bien, obviamente, confirmación de la cita en el sistema, que para nosotros después llamarlo. Bien, revisión del cuestionario de compatibilidad magnética y del consentimiento informado. ¿Qué es esto? Bueno, de saber qué es lo que tiene el paciente, si tiene algún objeto ferromagnético, si tiene algún elemento de osteosíntesis, ¿no? Y que él firme el consentimiento informado. ¿Cuándo? En el caso de que se use el medio de contacto. En ese caso, se le pide al paciente que llene, complete un formulario de consentimiento informado. ¿Por qué? En el caso de que se produzca, ¿no? Algún tipo de reacción adversa, el paciente tiene que saber lo que le va a suceder. Es decir, el médico le tiene que decir si le van a hacer un estudio con gadolinio, en secretaría le tienen que decir, y nosotros también, ¿no? Le podemos decir, hay que informarle lo que puede llegar a sentir, eh, cuándo se realiza y todo eso. Bien. Informar al paciente sobre todo aquello que se considere importante, ¿no? ¿A qué me refiero? Yo le tengo que decir qué se le va a hacer siempre. Que va a sentir ruido fuerte, que le voy a dar los auriculares para que no se aturda adentro, que tiene el botón, ¿no? Que tiene ese timbre para avisarme si se siente mal, que se tiene que quedar muy quieto porque si se mueve, vamos a tener que repetir la secuencia y va a ser más tiempo para él todavía. Bien. ¿Qué más? Seleccionar al paciente, ¿no? En la lista de trabajo del equipo. Lo cargo ahí, ¿no? Introdujo sus datos. Recuerden como le dije recién. Ah, bueno, acá justo está. Hay que ser muy importante, específicos cuando introducimos el peso del paciente, ¿no? Para calcular lo que es esta tasa del SARC. Bueno, entonces nosotros agregamos acá en la work list, la lista de trabajo, sus nombres, peso, edad y lo que vayamos a hacer, ¿no? No sé si es rodilla, ponemos rodilla y cuál es, si es la derecha o la izquierda. Entonces ahí ya recién yo puedo iniciar el protocolo. Bueno, entonces seleccionamos en nuestra consola al paciente, ya lo acomodamos, le pusimos su bobina, le dijimos que se quede quieto. Bien, seleccionamos el protocolo, ¿no? Por lo general, cada servicio tiene su protocolo. El protocolo se basa en lo que el médico que informe quiera ver. O sea, los protocolos de los servicios van variando porque, no sé, quizás algunos médicos prefieren ver STIR. Otros médicos, STIR es saturar, por ejemplo, ¿no? La grasa. Otros médicos prefieren más el FATSAT, que también es saturar la grasa, pero bueno, es otra secuencia. Y así, o sea, depende de lo que quieran ver el médico que haga los informes y lo que más le guste a él, se acomodan los protocolos. Bueno, seleccionamos, hay que prender las antenas, ¿no? Que vamos a usar, se prenden ahí se selecciona, ¿no? Desde el equipo. Bien, preparación del paciente, en el caso de que siempre le avisamos, ¿no? Sí, se tiene que sacar el pantalón o la remera o si tiene aritos, depende del estudio, ¿no? Anteojos, cualquier elemento metálico que puede molestar en la imagen, ¿no? Bien, sí, si utilizara medio de contraste, la vía se hace antes. ¿Antes cuándo? Porque, o sea, yo, antes de pasar el contraste, voy a hacer secuencias sin contraste para después poder hacer una comparación o no. Entonces, la vía se la hago antes siempre. Entonces, hago todos los protocolos sin contrastes, pero el paciente ya tiene la vía. Entonces, una vez que yo ya tengo todo lo que es sin contraste, voy al paciente, le inyecto el medio de contraste y recién ahí repito las secuencias que quiero ver
sin contraste. T1 con saturación, STIR, bien. Bueno, y también en este caso, darle al paciente, dijimos, auriculares, todo lo que sea, para evitar el ruido que va a sentir la dente. Bien, dijimos, colocación del paciente con la antena situada en el isocentro del imán. ¿A qué me refiero con esto? Vieron que recién les dije que el isocentro era donde más potencia tiene el imán, y la idea es que el paciente esté lo más cercano ahí posible, porque obviamente va a ser mejor la recogida de señal y lo mismo que el pulso, pero no siempre me queda, por ejemplo, en el medio. En el caso que hay pacientes que, no sé, la mano derecha, la mano izquierda no me quedan siempre en medio del isocentro, ¿no? La ideal es que siempre se quede en medio. Bien. Si se hiciera algún estudio que necesite gating respiratorio, cardíaco, ¿no? Que se le pide al paciente que mantenga el aire, o la idea siempre es que no moleste, ¿no? La respiración. Se le indica al paciente lo que se le va a hacer, se le recuerdan las instrucciones. Bien. ¿Qué sucede una vez que yo hice todo esto? Como el paciente ya está en la sala, dijimos que estaba en lo que sería el equipo y había un campo magnético, venía la alineación, dijimos, de los protones, ¿no? Momento magnético. Se alinean en paralelo, antiparalelo, predominan los paralelos sobre los anti. Bien. Y procesaban, depende de la frecuencia que tenga el campo. Bien, con el campo magnético principal. Se hacen ajustes del sistema, las antenas. Bien. ¿Qué sucede a continuación? Envío la secuencia. Lo primero que el equipo me va a mostrar es un localizador, ¿no? Entonces, yo en ese localizador planifico mis cortes. ¿Cuáles van a ser mis cortes? En este caso, axial, coronal y cervical. Entonces, el equipo, o sea, las antenas me muestran como un pantallazo, ¿no? Así, sin detalles, para que yo pueda planificar mis cortes acá. Entonces, sobre las imágenes obtenidas, se planifican lo que yo quiera ver. No sé, quiero ver un T1, un T2, una densidad protónica, un STIR, un plate. Bien, se envía la primera secuencia de estudio, ¿no? Los protones, cuando envío la primera secuencia, ¿no? Pulso de radiofrecuencia, los protones se excitan, se trasladan a la magnetización transversal. De la magnetización transversal, cuando le saco el pulso, vuelve, liberan energía, ¿no? Esta liberación de energía es captada por las bobinas de radiofrecuencia. Bien. Acá está, listo. Recuerden que esa señal, esa liberación de energía, sale como eco. El eco es mi materia prima, es lo que me va a ayudar a formar la imagen después. Para que, no sé si está acá escrito, sí. Bien. Se almacenan estos datos crudos, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no fueron procesados. ¿A dónde? En el espacio K. Bien, y luego va a venir lo que es la transformada de Fourier. ¿Y qué es la transformada de Fourier? Bueno, es un proceso matemático que me va a terminar de formar mi imagen, ¿no? Por eso dice, y obtención de las imágenes. Toda la señal que salió del cuerpo, todo ese eco, son estos datos crudos que se almacenan en el espacio K. Y después, como les digo, viene la transformada de Fourier, que transforma estos datos crudos en mi imagen definitiva. Bien, se controla, ¿no? Que todas estas imágenes estén bien, contraste, resolución, que el paciente no se haya movido, o si hay algún artefacto, detectarlo. Si el paciente se movió, hay veces que hay que repetirlo, ¿no? Depende de la secuencia. Entonces es como que se van viendo a medida que salen, por las dudas haya que repetir algo. Como dijimos, si no tuviera la calidad que se desea, se repite la secuencia, bien. Si el paciente se movió, le pedimos, le hablamos por el micrófono y le decimos, por favor, quédese muy quietito, vamos a repetir tal secuencia. Bien, se envía el resto de las secuencias necesarias, dijimos en el caso que se necesite, y en el caso, como les expliqué al principio, si hubiera secuencias con contraste, lo mismo. Como ya tiene la vía, ingresamos, inyectamos el contraste,
y se repiten las secuencias post-contraste. Siempre se le indica, siempre que se use contraste hay que decir al paciente que puede llegar a sentir calor o frío, depende. Bien, una vez que se finalizó el estudio, ¿qué se hace? Bueno, se retira lo que sería la vía, ¿no? La vía del medio de contraste eh, del paciente. Bueno, le recordamos que saquen los auriculares. Siempre hay que ayudarlos a pararse de nuevo, sin duda, sobre todo si son gente grande. Aparte, cuando estuvieron mucho tiempo acostados, puede ser que se mareen también, ¿no? Así que eso es importante. Bien, acompañarlo, preguntarle si se siente bien. Bueno, atención al paciente en RM. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿No? Si hay pacientes que estén embarazadas o en lactancias, en el caso de que se haya que usar medio de contraste, ¿no? Siempre informarles que tome mucha agua, porque el GABI a las 24 horas se termina de eliminar. Capaz si está lactando, lo ideal sería que le dé, o sea, a su hijo, ¿no? Que le dé de lactar antes de hacerse el estudio y al otro día cuando ya, en teoría, haya eliminado el gadolíneo. ¿Por qué? Porque no es que sí o sí le va a pasar algo, pero bueno, el gadolíneo, que ya lo vamos a ver en las próximas clases, puede provocar fibrosis sistémica nefrogénica, que es una patología que solamente la provoca el gadolíneo, ¿no? Que provoca insuficiencia renal, que se pierde la función renal. Entonces, puede que, imagínense, no es lo mismo una persona adulta que un bebé o que una mujer embarazada, ¿no? Lo que sería sí, lo que sería el feto. Entonces hay que tener cuidado en ese caso, ¿no? Bien, pacientes que tengan insuficiencia renal y que sí o sí se deba hacer el estudio con medio de contraste, ¿qué sería lo ideal? Que ese paciente se haga el estudio y post hacerse el estudio con gadolíneo, vaya y se realice diálisis. Eso sería lo ideal. Bien, preguntar al paciente siempre si existe algún tipo de alergia al medio de contraste, ¿no? Capaz en un pasado se hizo algún estudio con medio de contraste, bueno, todo eso él lo tiene que informar, ¿no? Si en algún estudio previo sintió una reacción adversa. Bien, pacientes que tengan prótesis, ¿no? Preguntarle, ¿hace cuánto estuvo operado? ¿Por qué es importante saber hace cuánto? Porque ahora, todo más moderno, las prótesis son de titanio, son de materiales que no son ferromagnéticos, pero antes sí. Entonces, capaz un paciente que no se fue operado hace mucho, es de algún material ferromagnético. ¿Y qué va a pasar en esa zona de la prótesis? No voy a ver absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ahí no hay protones de hidrógeno. Por eso lo veo en negro. Recuerden que lo que me da señal acá son los protones de hidrógeno. Y no hay protones de hidrógeno en una prótesis. O bueno, cualquier tipo de dispositivo que esté implantado. Bien, ¿qué es importante saber? El médico, en teoría, no debería indicar una exploración si el paciente tiene algún artefacto que pueda alterar, no, que le pueda provocar algún daño a él, como dijimos, alguna prótesis ferromagnética. Entonces, la idea es que en ese caso no se prescriba, que se opte por otro tipo de estudio. Y como dijimos recién, ¿en qué casos está el uso de la resonancia contraindicado? Bueno, marcapasos que no sean aptos para resonancia. Recuerden que yo les había contado que ahora viene en modo resonancia, siempre y cuando todo esté controlado por el cardiólogo. Por ejemplo, viene el paciente con el cardiólogo, se hace el estudio y después de que terminó, el cardiólogo lo vuelve a poner, lo saca del modo resonancia. Así como el modo avión, lo mismo. Bien, si el paciente tiene algún implante coclear, o algún clip de aneurismas cerebrales. Bien. Eh, lo mismo que hablábamos recién. La excepción a la norma viene de la mano, ¿no? De los avances de qué? De los materiales que ahora sí son compatibles con el campo, ¿no?
dijimos, por ejemplo, hay algunos implantes de oído, ¿no? O clips cerebrales que no suponen incompatibilidad con el campo, es decir, que sí son aptos para resonancia. Por eso también lo importante de esa página que les contaba, ¿no? Y de que el paciente sepa de qué material es lo que tiene, porque a veces el paciente ni saben lo que tienen. Entonces es importante saber para no evitarle un riesgo mayor a él. Bien. Como dijimos recién, modelos de marcapaso cardíaco, los que tengan marcapasos cardíacos que sean aptos para resonancia, siempre bajo vigilancia del médico cardiólogo. Bien. ¿Qué más es importante acá? Si bien cuando se hace una resonancia, no es que siempre se requiere una preparación especial o no, porque por lo general dentro de todo es un estudio ambulatorio. Pero bueno, en el caso de tu medio de contraste, ahí sí. Entonces, hay pautas que debemos tener en cuenta nosotros, ¿no? Eh, bien. Bueno, obviamente esto varía depende del servicio. Unos se manejan de una forma, otros que se manejan de otra forma. Acá tenemos una lista de pasos, que son las que vamos a ver nosotros. Se pueden ir adaptando, pero bueno, son las más importantes. Si el paciente toma alguna medicación, no hay problema, se la puede tomar. Si toma si es con medio de contraste, bueno, ahí es otra cosa. Cuando tenga que hacerse medio de contraste, el paciente tiene que venir en ayunos, es importante. Entonces siempre avisarle, que el médico le avise, que la secretaría le avise, y nosotros también le tenemos que preguntar. Bien. Entonces acá tiene una aclaración. Estudios sin contraste no requieren preparación. Contrastados, un ayuno de 4 o 6 horas está bien. Bueno, siempre tener en cuenta que los estudios pueden ser largos, ¿no? 30 minutos como largo, quizás en secuencias de cerebro, ¿no? Y que después tengan medios de contraste. Porque, por ejemplo, secuencias de rodilla, de osteo son mucho más rápidas, va, mucho más rápidas, 10, 11 minutos. Bueno, entonces es importante que le indiquemos al paciente que si quiere ir al baño o algo, lo haga antes de la exploración. Porque el paciente no me puede pedir a mí que en medio de la exploración ir al baño, ¿no? Tenía que repetir las secuencias, entonces siempre es importante pedirle que vaya antes. Eh, bien, estudios que precisen de uso de contraste, dijimos, o haya que sedar al paciente o algo porque no se puede quedar quieto, no sé, quizás un paciente que tenga Parkinson o no sé, un niño y que haya que sedarlo, siempre consentimiento informado. No, creo que esa era la última parte. Bien, bueno, acá les dejo lo mismo que le dije la clase pasada, no sé si hay alguien que es nuevo, siempre felicitarlo por estudiar y ver esta clase. Les dejo acá mis redes para que me sigan, siempre subo cosas radiológicas. Igual ahora voy al chat para que hablemos. Si quieren hacer alguna pregunta. eh, y después les digo lo que vamos a ver la próxima clase. Bien, obviamente los invito a seguirme acá. Soy radióloga, son mis redes. Voy al chat en un segundo. Si quieren ir escribiendo alguna pregunta sobre la clase, obviamente, los leo. ¿Puedes repetir? Sí, ahí vuelvo. Dame un segundo. ¿Puedo repetir los nueve puntos en pacientes? Bueno, voy para la clase, necesito terminar acá. Denme un segundito que voy y tomo agua porque no puedo hablar, ¿verdad? Bien. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen insuficiencia renal? Y sí o sí hay que hacer los estudios con medio de contraste. Si sí o sí se tiene que hacer, o sea, lo que se hace es pedirle al paciente que venga, se haga el estudio, se le inyecta el medio de contraste y luego se realice diálisis, ¿no?
Los pacientes que se hacen estudios con medios de contraste, es importante que se haga un análisis de, eso lo vamos a ver igual en las próximas clases, no se preocupen ustedes, pero que es importante que los pacientes se realicen un estudio de sangre para valorar lo que es la filtración glomerular. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo van a eliminar el contraste? Nosotros tenemos que saber si tiene una filtración glomerular, o también lo pueden encontrar como clearance de creatinina. Entonces, yo le pido al paciente que se haga ese estudio para valorar la creatinina y la urea. Entonces, con peso, talla, edad y sexo, más el valor de la creatinina, yo puedo calcular, cargo todos estos datos, ¿no? Con una fórmula que se llama de Crocov-Gault. Entonces, con esta fórmula, yo puedo valorar la filtración que el paciente tiene y saber cómo va a eliminar el medio de contraste. No se preocupen porque vamos a verlo en las próximas clases, cuáles son los valores que nos tiene que dar. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Si nosotros tenemos que, si tiene insuficiencia renal y se realiza diálisis y sí o sí tiene que hacerse el estudio, nada, hacemos el estudio y después de eso va y se realiza la diálisis. En las próximas clases, cuando veamos lo de la filtración glomerular, van a saber que si el paciente tiene una filtración baja, ¿no? Es decir, que no elimina normal, a veces se lo considera apto para profilaxis. ¿Y qué es la profilaxis en este caso? Le damos agua en exceso al paciente porque el gadolinio se elimina dentro de todo rápido, como les dije, es renal porque es como se inyecta endovenoso y lo elimina renal, se le dice que tome mucha agua. No sé si quedó claro, ¿eh? ¿Cómo podemos centrar las antenas? ¿Tiene rayo central o muecas? Sí, o sea, las antenas, o sea, se cierran, ¿no? Y cuando el paciente va ingresando al equipo, se marca, ¿no? Tenés ahí los controles al costado de lo que sería el country y se ve. Siempre igual la antena está marcada, entonces donde tienen las líneas, ahí los centramos. Igual en base a los protocolos también siempre te dicen, cuando vos planificas un protocolo, no sé, se alinea, no sé, un ejemplo, a la altura de crestas ilíacas o cosas así. ¿Tienen que escribir alguna otra pregunta sobre la clase de recién? ¿Se entendió lo de principios físicos? Eh, ¿Qué más vimos hoy? Los leo. Pero sí, es importante centrar las antenas, porque recuerden, como les dije, la idea siempre es que me quede lo más al isocentro posible. ¿Por qué? Porque ahí es donde mejor señal va a poder, recuerden que emite la radiofrecuencia y la recoge. Sí, la clase que viene vamos a coso, a ver el consentimiento. Es más, ahora te lo voy a abrir para que lo veas, pero la próxima clase también lo vamos a ver. Dame un segundito. Lo tengo acá. Porque la próxima clase, que vamos a ver un poco más o sea, mañana, que es la siguiente clase, vamos a ver todo esto un poco más en detalle. Este es un ejemplo, ¿no? Que lo saqué de internet. Bien, ¿qué se le pide al paciente siempre? Nombre y apellido, ¿no? Fecha de nacimiento, DNI, historia clínica. A ver, no aparece un papel ahí. Bueno. ¿Se ve el consentimiento ahí, chicos? Que lo estoy compartiendo. Listo, genial. Bien, entonces, eh, se dice por qué se hizo, ¿no? Qué es lo que tiene que tener en cuenta. Este permiso que se otorga al paciente y su familia para acceder, ¿no? A alguna intervención, procedimiento específico. Bien. Siempre que lo lea bien. Por lo general, todo esto siempre se firma antes de que venga a hacer el estudio, ¿no? En secretaría se lo dan para que el paciente lo pueda leer bien. Porque ustedes imagínense que ese paciente venga y ahí tenemos que esperar que lea el consentimiento, es tiempo.
Pero es muy importante que nosotros sí o sí le preguntemos si lo firmó y todo. Lo mismo que si alguna vez hizo con medio de contraste, si alguna vez tuvo una reacción adversa o si es alérgico a algo. El gadolinium es bastante seguro, si lo comparamos con el yodo, que tiene muchas reacciones adversas. Pero ¿qué sucede? Es muy seguro, pero no hay punto medio. O no te hace nada, o te provoca una fibrosis sistémica nefrogénica que te puede provocar insuficiencia renal, ¿no? Se llama NIC, nefropatía inducida por contraste, es lo que te puede provocar. Y ahí vi que me pusieron, bueno, ahí estoy cómodo. Bien, entonces, dijimos, información sí, de consentimiento informado en resonancia. Siempre que se les da a los pacientes, se les indica cómo funciona el resonador, ¿no? Entonces se le dice, se le indica que el campo magnético puede generar alteraciones sobre algunos objetos, ¿no? Y que siempre tiene que dejar en el vestidor, nosotros igual también le decimos, que deje billetera, llaves, reloj, billos, tarjetas de crédito, celulares, anteojos. Por lo general los anteojos pasan, los dejan ahí, no hay problema. Mientras que no se acerquen mucho al tubo, porque mientras más se acerque, más van a sentir que chupa, digamos, ¿no? Que te atrae el campo magnético. Bien. Se le informa al paciente el resonador que produce ruidos de alta intensidad durante el estudio, pero se le brindan tapones. Hay pacientes que, quizás como enfermedades como esclerosis múltiple, que son pacientes que necesitan muchas secuencias, porque encima se le va a hacer medio de contraste. Quizás ellos tienen sus propios tapones, ¿no? Para que no, ya están acostumbrados a hacer resonancia y saben. Bien. Eh, bueno, lo único que debe sentir es ruido, nosotros le tenemos que decir que si siente calor o algo, debe avisar al operador, porque acá entran en juego las ondas de radiofrecuencia que hablamos recién, del límite SAR. Entonces, si siente calor o algo, tiene que avisarlo. Si tiene algún tatuaje y siente calor, tiene que avisarlo. Bien. Pacientes que contraste, como dijimos recién, inyectarlo, siempre se le va a indicar al paciente lo que se le va a hacer, ¿no? Dijimos, endovenoso, siempre se administra gadolíneo acá, no va a sentir dolor, nada, frío puede sentir, y se elimina a las 24 horas por orina. Solo un bajo, se le informa, ¿no? Solo un bajo porcentaje de pacientes pueden haber sentido calor, náuseas, dolor de cabeza o algún tipo de reacción alérgica. Bien. Se le informa, ¿no? ¿Por qué se le inyecta contraste? Bueno, para obviamente mejor calidad de imagen o eliminar, descartar alguna patología. Y se aclara de nuevo. No es aconsejable inyectar medio de contraste en pacientes que tengan insuficiencia renal. Entonces siempre avisar. Bien, se le pide obviamente que conteste todo, que tache, y acá viene lo que tendría que llenar ese paciente, ¿no? Bien, entonces, usted tiene marcapaso, si no, este es bastante completo igual, ¿eh? Electrodos, bombas, algún tipo de aparato, sí o no, clip cerebrales, lo mismo, algún tipo de fragmento de metal en los ojos, cabezas, capaz tienes algún objeto extraño. Recuerden que si no se tiene algo en el ojo, se le puede remover y le terminamos haciendo un daño peor al paciente, ¿o no? Bien, si tiene dentaduras postizas, ¿no? Que pueden molestar. Si tiene un cerebro y tiene dentadura postiza, y bueno, a veces que parece que se la saque, ¿no? Bien, como dijimos, prótesis, algún reemplazo ortopédico, elementos de osteosíntesis, que nos avise. Bien, si tiene alguna operación y tiene tornillos, también. Si fue operado del corazón, algún filtro, lo mismo, insuficiencia renal o tratamiento por trasplante hepático, válvulas de derivación peritoneal, ¿no? Son las válvulas por hidrocefalia, si está embarazada o sospecha de estar embarazada. Bien. Maquillaje o esmalte en el área de estudiar. ¿Por qué? Igual lo vamos a ver en las próximas clases, pero el rímel, por ejemplo, hay algunos rímel o pestañas postizas que tienen como un material ferromagnético.
me pueden provocar artefactos en la imagen. Entonces, mujeres que tengan que hacerse resonancias de cerebro desmaquilladas. Es importante que le avisen con tiempo, ¿no? Porque por ahí no se saquen el turno antes y ese día vienen todas pintadas, que no vean con maquillaje. Si tienen algún estén vascular, bien. Y si en el caso de que sabe que le vamos a hacer con contraste, ya hizo algo. Y si es alérgico a algo. Bien, el paciente entonces dice, presto mi consentimiento informado para hacer la resonancia, ¿no? Él lo puede obviamente revocar en cualquier momento. Bien, cualquier práctica no prevista cuya necesidad sea determinada durante el estudio. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, no sé, en el caso de que haya que repetir secuencia, un ejemplo, ¿no? O que no sé, quizá encontrar una patología entonces después de esa patología, capaz hay un médico y no sé, hay alguna urgencia, un ejemplo, ¿no? Muy grave, que, que está transcurriendo una ACV. Entonces se informa un médico que pueden accionar, a eso me refiero. Bien, que presta conformidad para realizar el examen, listo. Que el paciente, bueno, acepte todo esto, ¿no? Que esté informado, todo lo que puede pasar, sabe cómo funciona, las cámaras. Como les digo, esto es bastante completo. Bien, lo mismo. Soy informado a la ley de derecho en caso de que me padezca alguna enfermedad. Bien. Y como le decía recién, lo que es la revocación del consentimiento informado, ¿no? En el caso de que el paciente lo quiera revocar, puede. Sí, antes del estudio, ¿no? Ahí va eso. Eh, listo. A las diapositivas sí quedan cargadas en la plataforma. Están en el grupo de WhatsApp, creo que ahí lo pasan. La clase pasada quedó grabada también. Y ahí yo le subí las diapositivas de la clase pasada y ahora después de esta clase le subo estas. También ahí le subí material complementario que está buenísimo. Seguramente les haga algún tipo de cuestionario o algo para que ustedes también como que repasen lo que estamos viendo, ¿no? Porque si no, capaz queda en la nada. Entonces, por algún cuestionario o algo, los conocimientos quedan un poco más asentados. ¿Quedó claro? Todo. Los leo. ¿Me gustó la clase? No estás en el grupo. Ay, encima no lo manejo, yo no sé cómo pasarte el link para que te agregues. ¿Cómo entraste acá a la clase? Eh, si no, a ver, si no, ahí les comparto el número de los chicos, así los agregan. Por si no hay que tener el grupo, denme un segundo. Denme un segundo, ahí te escribo el número acá. Cualquier cosa, si quieren preguntar algo más sobre la clase, me lo ponen acá. Y ahí te paso el número para que te agreguen el grupo. 57. Bueno, habla con Facundo, que Facundo te pase, te agrega el grupo. Ahí él va informando cuando empieza la clase y todo. Así que yo ahí les voy subiendo todo. No sé si está por acá en la clase. Bueno, si nadie tiene ninguna duda más, mañana lo que vamos a ver es... ¿qué pasó acá?
nada, lo que vamos a ver mañana, seguimos un poco lo que es el consentimiento informado un poco más en detalle, ¿no? Todo lo que hay que preguntar al paciente. Ya después, una vez que nosotros tengamos eso en claro, podemos empezar a hablar de los medios de contraste, pero tenemos que saber qué es lo que el paciente tiene que firmar, lo que tiene que saber, lo que se le tiene que informar, ¿no? Así que una vez que terminemos esa parte, ya podemos avanzar con medio de contraste. Bien, si nadie más tiene ninguna pregunta. Son Siemens, es lo que más se usa. Y después, ahora, ay, no eras, no sé si eres Siemens. Eh, yo lo voy a, bueno, después que les dejé ahí en la clase el último, están mis redes de Soy Radióloga, ahí comparto cosas como actualizaciones, ¿no? De resonancia. Les voy a compartir que vi que ahora estaba ese resonador que no tenía helios, no funcionaba con helios, así que ya lo voy a compartir. Lo voy a agregar para la clase de mañana si lo vemos todos juntos. En Siemens siempre publican artículos re interesantes, así que se los recomiendo que lo vean. Así que eso sería. Creo que ahí está. Así está Facu o Saray. Ah, ahí está Saray. Te Hola. estábamos esperando, porque te cuenta que no está en el grupo. Hola compañeros, ¿cómo les ha parecido nuestra clase con nuestra docente Flor? Nuestra segunda clase de este diplomado, compañeros. ¿Cómo les fue hoy? Excelente. Gracias, Víctor. Listo. Bueno, compañeros, yo pasaba por aquí para recordarles la información. Y recuerda que los invitamos al diplomado de medios de contraste y seguridad clínica en resonancia magnética, donde vamos a dar 8 sesiones de clase los días lunes, Miércoles, miércoles, viernes y viernes y sábado. sábado. Mañana nos vemos. Gracias, Flor. Te había No, olvidado. sí, sí. Eh, entonces terminaríamos la otra semana, el sábado que viene. No este, sino el que viene, ¿cierto, Flor? Sí, así es. Ujú. Vamos, el viernes y el Eh, sábado van a ser clases más largas. Vamos a ver todo. Así es. El viernes y sábado van a ser clases un poquito más largas, de 3 horitas, para poder terminar las clases con todo el proceso, con toda la información. También informarles que el certificado va a salir, yo me equivoqué, les dije 90 horas y no, nuestro director nos dijo que el certificado va a salir es por 120 horas, entonces para rectificar ese detalle importante, 120 horas. em, y que recuerden que este diplomado tiene un costo de $60, pero tenemos un precio especial por pronto pago hasta el lunes por eh, $52. Entonces, todos los que deseen aprovechar este precio especial pueden hacer su pago hasta el día lunes 11 de agosto. Eso es toda la información que les quería dar hoy. Recuerden también que el único asesor encargado de atenderlos es el asesor Facundo Casajús. Por aquí, por el grupo, por el chat de Zoom, les estaré enviando el número de él para que se puedan contactar con él. Todos los interesados en adquirir no solo el certificado, sino también el material de estudio que nuestra docente estará subiendo al Drive. ¿Vale, compañeros? Sí, claro. Les puedo enviar los horarios y los días de clase por el grupo. Pueden estar atentos. Ya ahorita le digo, ajá, por el grupo de WhatsApp, sí. Ajá. Le digo a nuestro asesor Facundo que se los envíe, ¿vale? En una imagencita para que no se les olvide.
Listo, compañeros, eso sería toda la información que les quería dar hoy. Espero que tengan ¿Listo? una linda tarde, noche ya, casi. A usted también, docente, gracias. Ah, por ustedes. Bueno, Listo. Flor. Dale, nos vemos entonces. Chao, chicos. Nos vemos mañana. Bueno, nos vemos mañana. Gracias. Vamos. Por aquí les dejo el número de nuestro asesor.